Desde hace un tiempo, y hasta incluso de manera exitosa, el Poder Judicial está desarrollando el programa del expediente electrónico. Sin embargo, sin embargo, penosamente, sigue la vieja tarea y la tan mentada costumbre de los profesionales del derecho, tribunalicios, que tienen que ir al Poder Judicial, por más que hayan presentado todo el expediente de manera electrónica, a pedir urgimientos, a solicitar que una resolución judicial, alguna provisión, algún acto interlocutorio sea emitido por el juez o la jueza de turno. ¿Es posible entonces que, a pesar de que se esté desarrollando de manera tan eficiente, nada más y nada menos que de la digitalización, por así decirlo, del servicio de justicia, siga la práctica de la provisión inadecuada del servicio de justicia por parte de quienes tienen esa tarea del otro lado del mostrador en nuestros tribunales? ¿Es posible nuevamente que todo este proyecto, que ya es una realidad, sea simplemente una especie de gota para calmar un incendio, el incendio de la ineficacia judicial? ¿Qué tipo de justicia queremos? ¿Qué tipo de servicio de justicia necesitamos para que el Paraguay realmente ingrese ya al siglo XXI? Porque sí, tenemos un servicio de justicia que penosamente está proclive a ser similar a los tribunales de toga y peluca de la época victoriana, en algunos casos, más que un servicio de justicia que sea común a estos tiempos. ¿Es posible que esto siga? ¿Cómo es posible? No, yo no encuentro explicación. No encuentro explicación de cómo abogados y abogadas que han desarrollado toda la tarea de llevar sus expedientes de manera electrónica tengan que ir a tribunales porque el juez o la jueza o el actuario o el secretario no hace su trabajo. Por eso, ¿qué servicio de justicia queremos? Pero también es momento de volver a analizar de qué servicio de justicia, a pesar de los floreos, tenemos en nuestro país. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Nos acompaña la señora ministra asesora de la Presidencia de la República, la doctora Cecilia Pérez, y también el asesor jurídico de la Cenavico, el doctor Gonzalo García de Zúñiga, para hablar un poquito de este proyecto de ley presentado por la Presidencia de la República para mejorar el servicio de la Cenavico, adecuar un poco a la normativa de la Cenavico a una forma de hacer mejor las cosas, por así decirlo. Esa es la explicación, digamos, sucinta que le doy. Por la doctora Pérez, de seguro, tiene más datos de este proyecto de ley. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Héctor, por la invitación. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, realmente es un trabajo que es resultado de una instrucción expresa del presidente de la República de dar todo el apoyo necesario para Cenavico. Hemos visto como el último operativo importante que no tenemos precedentes al respecto, como es el caso de A Ultranza, Paraguay. Vemos que ha arrojado una numerosa cantidad de bienes, muebles e inmuebles que han sido incautados y que han pasado a la administración de Cenavico prácticamente de una manera inmediata. Si bien Cenavico tenía numerosos inmuebles antes de esto, nunca ningún de los operativos arrojó una cantidad de una sola vez tan importante. Y se ha visto en la necesidad de agilizar la tramitación, sobre todo los bienes muebles y semovientes, que son los que sufren depreciación de su valor económico. O sea, lo que vale, sobre todo el ganado, por ejemplo, cuando es incautado, no es lo mismo que valdría el día que salga la sentencia de comiso. La figura de la venta anticipada está prevista en la ley de Cenavico, pero requiere de una autorización judicial. Y muchas de las veces esa autorización judicial, aunque se otorgue a tiempo, los jueces resuelvan inmediatamente, los planteamientos de las partes hacen que se trabe el momento en el que efectivamente se puede monetizar estos bienes, y estos bienes pierden
su valor económico. Por eso el planteamiento del proyecto de ley es, en el caso de los bienes muebles y semovientes, prescindir de la autorización judicial al momento de la venta anticipada, teniendo en cuenta que ese dinero no se va a disponer, sino que se va a convertir en dinero en el momento de la incautación, o lo que vale el bien al momento de la incautación, y esa monetización va a quedar depositada en una cuenta que inclusive va a generar intereses a las resultas del proceso. Eso implica que las personas involucradas en el proceso, si son absueltas, van a poder retirar ese dinero con los intereses, y en el caso de ser condenadas, eso va a terminar en una sentencia de comiso, que es el procedimiento normal en un comiso ordinario. Y la otra modificación que planteamos en el proyecto de ley es acortar el plazo de la venta anticipada con autorización judicial de bienes inmuebles, que hoy es de 10 días, se baja a 5 días de correr traslado a las partes antes de plantear de que se conceda la venta anticipada. Y lo hacemos de esta manera porque los bienes inmuebles generalmente se valorizan antes de depreciarse con el paso del tiempo. Entonces hay una diferencia entre, estamos hablando de bienes incautados que están a las resultas del proceso, y estamos hablando de bienes muebles, a diferencia de los inmuebles que sí van a continuar con autorización judicial. Ahora, esto, doctor García Zúñiga, esto nos plantea una nueva forma de efectividad de la ley Cenavico, algo que, digamos, sea más útil al momento no solamente de la administración, que es lo clave, sino al momento también de la utilización para otros fines de estos bienes. Por ejemplo, la normativa dice que la Cenavico tiene la potestad de, por ejemplo, darle al Ministerio de Salud, por así decirlo, una propiedad grande para rehabilitación de jóvenes adictos penosamente a algún tipo de estupefacientes, o para dar, por ejemplo, para la primera infancia al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Este tipo de normativa, la modificación de la normativa que plantea la Presidencia de la República, nos va a ayudar a hacer más efectiva a la ley en cuanto a esos objetivos sociales, doctor. Bueno, serían puntos diferentes. El objetivo de esta normativa, más que nada, es buscar la monetización de todos estos bienes de alto valor económico, y de esta manera evitar la pérdida anual que tienen por la depreciación anual de cada bien. También lo que se busca con esta normativa es que la Cenavico tenga menores gastos en administración. Para Cenavico, todo este volumen de bienes que se recibió en este último operativo, la ultranza. Hay un cálculo, discúlpame que te interrumpa, hay un cálculo de cuál es el valor de los bienes en total que administra hoy día la Cenavico, tomando en cuenta no solamente a ultranza, sino el resto de las operaciones. Hay una estimación. Sí. Nosotros estamos haciendo tasaciones, por eso no damos números muy precisos aún. Sí. Hay una estimación, sumando este caso, más los otros casos grandes que tenemos, y el valor aproximado de estos bienes hoy en día rondarían por los 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Exacto, exacto. Que si la administración es correcta y hacemos y logramos la monetización rápida de estos bienes y evitamos que se deterioren por el transcurso del tiempo, podríamos llegar en el futuro a dar ingreso de todo ese recurso al Tesoro Público. Justamente la idea principal de esta normativa del proyecto es que todos estos bienes no pierdan su valor. Y esto le conviene tanto al Estado, en el caso de que se comisen, o también le conviene a la parte, en el caso que salga absuelta, ¿verdad? Hoy en día un proceso dura 5 años. El vehículo dentro de 5 años no vale nada. Con esta normativa, esta persona, si es que sale absuelta, va a retirar el valor de hoy dentro de 5 años. No va a tener un deterioro ni en su patrimonio. Ahora, con relación al otro tema, el tema de la utilización de bienes, la ley de la Cenavico permite la entrega de bienes en carácter de uso provisional. En el caso de inmuebles, justamente como manifestó la ministra,
opera lo contrario, no tenemos esa depreciación, salvo casos muy raros, que de hecho tenemos uno ahora, pero en la mayoría de los casos el valor del inmueble tiende a subir. Entonces no va a haber ningún inconveniente. De hecho, a nosotros como institución pública nos conviene entregar bienes en uso provisional, más que nada inmuebles, porque a través de esa figura la Cenavico se ahorró costos de guardia de seguridad, de seguro. Todos esos costos absorbe la institución beneficiaria, y a la institución beneficiaria también le conviene porque está teniendo un inmueble de manera gratuita, ¿verdad? Y sí, estamos trabajando justamente con la Corte para entregar un inmueble. Estamos terminando unos procesos administrativos y creemos que va a tener una repercusión importante en el área de rehabilitación. Todavía no quiero adelantarme hasta que no concretemos ese proyecto, pero también estamos queriendo apoyar esos sectores importantes que necesita la sociedad de estos recursos. Desde el punto de vista eminentemente jurídico, y le hablo no a la ministra, sino a la abogada penalista, que siempre hago esa diferenciación, ¿verdad? Cuando hablo contigo, Cecilia, ¿cómo observamos este tipo de normas que son similares a otras que se ejecutan en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, creo que en Brasil también? ¿Son efectivas? ¿Por qué son efectivas? Son efectivas porque, impiden que el acto se vuelva a cometer, o son efectivas porque retornan para la sociedad la producción, algo que fue producido con algo tan dañino como el narcotráfico. Bueno, hay que tener en cuenta que por la experiencia propia de otros países, y esta es una recomendación internacional de la monetización ágil de estos bienes, el objetivo es atacar el corazón del grupo organizado, ya sea proveniente del narcotráfico, venta de armas. Inclusive hay organizaciones criminales que funcionan con trata de personas. No es solamente buscar la responsabilidad de quien dirige o de quienes son autores o partícipes de la organización y buscar una condena efectiva a privación de libertad, sino que atacar el corazón de la organización, que es su esquema financiero. Cuando uno le priva a la organización de su esquema financiero, ahí es realmente cuando se debilita, porque cuando las cabezas se van detenidos o se van privados de su libertad y son condenados, igual vuelve a surgir otra cabeza, vuelve a nacer, y eso sigue operando y sigue funcionando. O sea, el objetivo no es solamente buscar o responsabilizar a los autores o partícipes, sino atacar la estructura. Y la estructura se debilita y puede llegar a desaparecer cuando pierde la capacidad económica. Entonces, las medidas que se toman en el marco de los bienes, o por decirlo de alguna manera, seguir la ruta del dinero, están vinculadas precisamente a debilitar estas organizaciones. Y como vemos en este caso en particular, no se busca, no se dispone directamente del bien antes de tener una sentencia, sino que se materializa su valor, evitando que se deprecie a las resultas del proceso. Eso no implica que no vamos más a trabajar en tratar de que esto se resuelva lo antes posible, pero también tenemos que reconocer que avanzar en un proceso donde estamos hablando de crimen transnacional organizado, tiene una complejidad que no tienen los otros hechos considerados ordinarios. No estamos hablando solamente del narcotráfico propiamente, o del tráfico de armas, o del delito de trata de personas, sino hablamos del lavado de dinero, hablamos de la asociación criminal, hablamos de la forma de funcionar de todos estos grupos, que complejiza de una manera considerable, y sabemos que no vamos a conseguir que esto llegue a una sentencia en menos de un año. Entonces, tomar otras medidas para que el Estado sea eficiente, privando del funcionamiento de estas organizaciones durante el proceso, y en su momento devolviendo a la sociedad lo obtenido como consecuencia de la producción financiera del crimen organizado, que también sirve para reparar de alguna medida el daño que causa el crimen organizado. Entonces, también es importante acá señalar, y esto es un mensaje que queremos aprovechar para enviar: no todas las instituciones del Estado
son pasibles ni del uso provisorio ni del remanente de las subastas de las sentencias de decomiso. Está claramente establecido que son las instituciones que luchan contra el crimen organizado. Dicho de otra forma, hoy el Ministerio del Trabajo no puede verse beneficiado directamente ni del uso provisorio de un bien mueble o inmueble, ni tampoco de lo que surja, porque está establecido puntualmente en la ley cuáles son las instituciones que pueden verse beneficiadas, justamente para que la lucha contra el crimen transnacional organizado sea una lucha autosustentable y no siempre estemos dependiendo de que el Estado tenga recursos, porque siempre sabemos que el crimen organizado tiene más recursos que cualquier Siempre. Estado. Mejor armamento, mejor comunicación, mejor movilidad. Ahora, volviendo al proyecto de ley, doctor Gonzalo García de Zúñiga, entonces este proyecto de ley lo que va a hacer administrativamente más efectiva a la, a la institución. Sí, sí, de hecho, Senavico tiene mucha entrada y poca salida de bienes. Y la salida tarda porque los juicios tienen su tiempo y porque la venta anticipada también, ¿verdad? Un ejemplo real que estamos teniendo ahora, tenemos una solicitud de venta anticipada de hace más de un año que está en la corte y son más de 1000 animales, o sea, es mucho el valor. Sí. Otro ejemplo de unos bienes que estamos recibiendo ahora, recibimos un establecimiento ganadero, pero no recibimos la administración del establecimiento ganadero. Al no recibir la administración de la empresa, Senavico tiene como única vía para vender los animales la venta anticipada. Entonces vamos a toparnos nuevamente con este problema. En otros casos no, en otros casos el Ministerio Público nos da la administración de la empresa, como en mi caso es una empresa importante, la empresa Chay, que es de otra causa, que a nosotros nos habilita a comprar y vender animales. Pero en los casos que se recibe solamente el bien, ahí nos encontramos con problemas. ¿Y por qué traigo a colación este caso que hoy estuvimos analizando? Se recibieron fardos por un valor aproximado de 200 millones de guaraníes. Cuando salga la venta anticipada, no sabemos si esos fardos van a estar 200 millones. claro o si van a existir todavía, porque son bienes que se deterioran. Sí. Y ese es el problema que tenemos con el sistema que tiene sus tiempos. Los tiempos del Poder Judicial no son los mismos tiempos de la administración. Totalmente de Y- acuerdo. Eso y lo es- sabemos muy bien. Y es una administración privada. Estamos hablando que el sector privado tiene otra dinámica. Estamos hablando de una administración mucho más rápida. Y si uno va a esperar los tiempos de resolución, vamos a perder muchísimo como Estado y también vamos a causar de alguna manera algún daño patrimonial a los propietarios si es que eso se tiene que devolver, ¿verdad? Perfecto. Doctor Gonzalo García de Zúñiga, asesor jurídico de la Senavico, muchas gracias. Señora ministra, finalmente, este proyecto de ley ya está planteado. ¿Cuál es el objetivo del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, que sea aprobado ya en este año? Sí, de hecho que queremos que poder darle el trámite lo antes posible, el ingreso por senadores y luego pasar a la Cámara de Diputados con el objetivo que esto pueda hacerse efectivo lo antes posible para agilizar y también evitar el riesgo que tenemos, como se pudo ver hace poco. Tuvimos un siniestro en uno de los depósitos Ujú. de un vehículo, que es a lo que también nos arriesgamos como Poder Ejecutivo al tener tantos vehículos en depósitos, De ¿verdad? altísima gama eran, por suerte, el que se quemó de manera, o sea, adrede, era una camioneta de un valor mínimo en valor comparación mínimo. a los vehículos que la rodeaban a la camioneta. Así mismo, y todo eso implica tener cámaras, tener guardias, tener sistema de prevención de incendios. Todo eso nos ahorraríamos si podemos conseguir quitar este proyecto y poder tener la venta anticipada administrativamente.
Muchísimas gracias, ministra. Doctor, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema de la Cenavico y también hablar con Teresa Rojas, titular de la Cenavico, para conocer más un poco a esta institución que es tan relevante en cuanto a la función del Estado para combatir al crimen organizado, al crimen transnacional. Muchas gracias. A la vuelta del corte vamos a hablar de una buena idea que, sin embargo, en la gestión dista mucho de ser efectiva. Las ya famosas Codenis, fueron creadas como una especie de primera barrera o de primera protección a la niñez. Sin embargo, al parecer, dista mucho de ese objetivo el trabajo de estas instituciones. A la vuelta al corte con ese tema. Hace ya bastante tiempo atrás, las Codenis, que son una especie de consejos de la niñez que funcionan en las municipalidades, fueron presentadas como la gran panacea, como la primera gran herramienta para proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes cuando los derechos de los mismos eran conculcados. Pero penosamente en la práctica, las Codeni, salvo algunas honrosas excepciones digo bien, han sido más que nada agencias de empleos para cualquiera que tenga algún soporte del intendente o el concejal de turno. Esa es mi experiencia personal y es mi análisis y conclusión desde el punto de vista de la práctica del periodismo. Pero desde el punto de vista de la práctica del análisis técnico de las Codeni, invitamos al querido amigo Aníbal Cabrera de la ONG CEDIA, que hace, digamos, como uno de sus objetivos principales, observar cuál es realmente la ejecución de estas leyes de protección a la niñez en nuestro país. ¿Cómo estás, querido Aníbal? Bienvenido, como siempre. Gracias Héctor, gracias también a la audiencia por recibirnos. Bueno, las Codeni son el punto de información, el punto de entrada que tienen los municipios en todo el país para la prevención y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de un niño o una niña golpeada o un niño o una niña abusada, es porque ya llegamos tarde, porque ese trabajo que tenía que hacer la Codeni a cargo del municipio de prevención, de promoción de derechos, no se hizo adecuadamente. Y todos los datos estadísticos nos dicen que estamos llegando tarde a cada minuto con los casos de violencia y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y esto guarda relación con que las Codenis en muchos casos están instaladas, pero solo en una persona, cuando el marco legal dice que tiene que haber un equipo técnico, que tiene que haber una trabajadora social, un psicólogo, una psicóloga y un abogado para poder hacer orientación a la familia sobre el buen trato, la crianza positiva, porque las consejerías son eso, espacios donde te vas y podés recibir consejo, orientación. No sé qué hacer con mi hijo adolescente, me voy a la Codeni a ver si me dan una herramienta adecuada, pautas de crianza. Soy el vecino de una casa en donde escucho todos los días a una misma criatura llorar amargamente todo el día y no sé qué hacer. Me voy a la Codeni a pedir ayuda y la Codeni te pone en la ruta del sistema de protección y te deriva a la Defensoría y activa los distintos mecanismos del sistema de protección de niñez a nivel local. Pero lo que ocurre en la práctica es lo que hemos visto y seguramente podemos ir mirando en, sí, podemos pasar a las placas, si me permiten, por favor. Hicimos un estudio con respecto a cómo estaban las Codenis en nuestro país. Sí. Y la mayoría de las municipalidades tienen instaladas estas Codenis, pero no tienen todos los equipos técnicos para poder trabajar de manera efectiva. Y esa es una dificultad bastante importante. Sí. Y si tiene una persona a cargo, esta persona gana 300.000 guaraníes, 400.000 guaraníes en algunos municipios del país y hay otros municipios donde gana 4 millones o 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces ahí también uno se encuentra con las dificultades presupuestarias que tienen cada uno de los municipios para Pasamos poder a la siguiente cumplir la placa ley. para ir, porque creo que esa es la estructura de la encuesta. Pasamos a la siguiente placa, por favor, para ir desarrollando un poco. Este es
Pasemos toda la parte de perfil de las personas encuestadas y vamos a las conclusiones. Sí, De la- en la conclusión encontramos Sí. que de más o menos 254 codenis municipios que tiene Paraguay en este momento, hay codenis en el más del 90%. Sí. Pero que esté el consejero ahí no es garantía de Que nada. sirva. Porque no tiene, por ejemplo, combustible para poder irse con la moto a la casa a hacer las verificaciones. O no tiene un vehículo para poder irse. En muchos codenis no tienen computadoras para poder hacer los informes y poder hacer el seguimiento adecuado. Entonces, acá hay un problema en donde los intendentes y los concejales Acá está, por ejemplo, municipales, recursos de las CODENI. Pasamos ahí tenés los recursos. recursos de las CODENI. ¿Qué podemos hablar de recursos de las CODENI? Muchos no tienen presupuesto. Sí. Muchos consejeros ni conocen su presupuesto y muchos de los municipios no tienen planes municipales de niñez con presupuesto. Y entonces eso hace que estas instituciones sean cada vez más débiles. Lo que hemos visto en estos días, o lo que pasó lastimosamente en la Municipalidad de Asunción. La Municipalidad de Asunción en los 90 fue la primera instancia municipal que creó una batería de servicios sociales para la población en un gobierno local en el país. Eso hay que reconocer con sus luces y sus sombras lo que fue el gobierno de Filisola. Fue la primera vez que un gobierno local montó una estructura de servicio social para su población. Eso hoy día está totalmente desmantelado, todo el área social de la municipalidad, la línea de atención a adultos mayores, la línea de atención a personas con discapacidad y lo último que vimos el fin de semana, puertas derribadas, básicamente, informes de niños y niñas víctimas de abuso y violencia sexual tirados al suelo y en el pasillo. Realmente eso es despreciar absolutamente, por un lado, el trabajo del servidor público, de las consejerías, en este caso de Asunción, pero por otro lado es despreciarle absolutamente a los niños y a las niñas de la ciudad. Y sirvió como una especie también de radiografía del que no se hace en los municipios. Si bien Mora, quien es el jefe del gabinete, lo explicó, que se le va a dar un mejor lugar, que no hubo comunicación interna, sin embargo, no es descabellado pensar de que hay un desconocimiento dentro del Ejecutivo Municipal de Asunción que es similar al resto al desconocimiento del resto de las municipalidades en cuanto a la necesidad de tener a las CODENI realmente funcionando, Aníbal. La dirección de niñez de la Municipalidad de Asunción tiene aproximadamente 160 funcionarios, de los cuales más o menos 25 son consejeros, consejeras de CODENI que están distribuidos en los distintos centros municipales y también en el Palacete Municipal, que es la oficina central de la Municipalidad de Asunción. El año pasado, en el año 2021, atendieron cerca de 800 casos de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes en toda la ciudad. Sí. Y principalmente los principales casos se denunciaron en el Palacete Municipal, porque ese lugar es el principal lugar de referencia de la municipalidad de la ciudad. O sea, yo cuando me quiero ir a un lugar a hacer un trámite, me voy a ese lugar, ¿verdad? Este año, en enero, febrero y marzo, hasta el momento, recogieron cerca de 180 casos que están atendiendo los consejeros y consejeras de la CODENI en Asunción. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Porque la propuesta es sacar la dirección de niñez y sacar la consejería de niñez del Palacete. A donde justamente la gente se va. Porque esto es así, vos entras y tiene que haber un punto de información que te tiene que decir, acá a la derecha te va a este lado, acá te va a este lado. El Palacete Municipal es inmenso. Lo mismo es la CODENI. La CODENI es el punto de información central de los servicios de protección y de prevención de violencia hacia los niños y las niñas, que te tiene que decir la ruta hacia dónde irte. Y además tiene que coordinar con las otras áreas de la municipalidad. ¿Por qué le van a sacar de la central? Le dicen que le van a alquilar un local a unas cuadras. No es lo mismo. Le dicen que le van a dar el local de CONARES o CONARAS, que es la Comisión Nacional de Damas Republicanas que está ahí sobre Montevideo. Sobre Montevideo. ¿Y cuál va a ser la función de una dirección de niñez y de una CODENI fuera de la estructura del municipio, cuando tiene que ser parte de la estructura municipal y tiene que coordinar con todos los otros servicios? Tiene que estar ahí adentro. Tiene que estar adentro, porque además tenemos que empezar a pensar la ciudad en
de cara a los niños y las niñas. O sea, vamos a armar una plaza. ¿Cómo va a ser la plaza para los Perfecto. niños y las Ahora, niñas? Aníbal, no me quiero quedar solamente en Asunción porque el programa lo ven en todo el país. Quiero, digamos, este trabajo importantísimo que hizo la organización que encabezas. En conclusión, ¿qué dice sobre el estado de las CODENIS que son tan importantes a nivel país? El estudio concluye en que está sumamente precarizado la institucionalidad de las CODENIS. Los intendentes y los concejales municipales no entienden el rol y la función que tienen esas instancias, que es además una obligación legal. Muchos intendentes piensan que las CODENIS son responsabilidad del Ministerio de la Niñez y entonces le dice a la ministra de la Niñez que se encargue de su funcionario en muchas ocasiones, ¿verdad? Sin embargo, ese es un funcionario municipal. Muchos no tienen contratos, muchos están trabajando gratuitamente, incluso en algunos casos. Entonces, existe una precarización de todo el servicio social de atención a los niños y las niñas en todo el país. Y eso hace que los datos de violencia y de abuso sigan aumentando, porque estamos invirtiendo cero en prevención. Así Impactante, impactante. Cero. Cero. En los municipios, que Claro. deberían servir justamente como una primera barrera o como una primera protección. Como una primera puerta. Por eso para nosotros es muy paradigmático lo que pasa en Asunción, porque Sí. muchas veces uno dice, Asunción, la capital del país, va a hacer mejor las cosas, va a ordenar, va a mostrar a las otras ciudades cómo se debe hacer. Sin embargo, en municipios como Encarnación se trabaja muy bien, en municipios como Ciudad del Este, en Alto Paraná, se trabaja muy bien. El municipio de Ciudad del Este tiene cerca de 50 funcionarios, tienen guarderías, Están tienen trabajando centros bien. de atención de primera infancia, están haciendo un A trabajo ver, muy Aníbal, importante. Aníbal, muchos concejales municipales, muchos intendentes ven el programa, muchos políticos ven el programa. ¿Cuál es tu mensaje, por favor, a esa gente que está ahí en la estructura municipal? Bueno, el mensaje es que efectivamente tenemos que invertir en los niños y las niñas, porque en la medida que las municipalidades no le prestan la atención adecuada y la atención debida a este grupo de población, que además estamos hablando del 35% de la población del país, y si hoy no le cuidamos a los niños y a las niñas, cuando nosotros seamos adultos, esos niños y esas niñas se supone que nos tienen que cuidar a nosotros que vamos a ser viejos. Y yo muchas veces me pregunto qué mal le estamos cuidando a quienes nos van a cuidar en el futuro. Creo que tenemos que empezar a pensar también en clave de invertir en los niños y las niñas. Es una inversión no solamente en el desarrollo social, cultural y económico, sino que también en la situación de cuidado que vamos a tener las personas adultas hacia el futuro también. Y en este país que no tenemos un sistema de protección social instalado que pueda efectivamente brindar atención a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas enfermas. Los intendentes que ingresaron ahora son todos intendentes nuevos, o sea, algunos fueron reelectos y demás. Concejales nuevos, empezaron ahora en diciembre. Y el llamado es a que tengan un plan municipal de niñez, que tengan sus consejos municipales de niñez conformados, que tengan Como dice la ley. comités de niños y niñas que le escuchen a los niños y las niñas de la ciudad. O sea, muchas veces nuestra mirada adultocéntrica, decimos, no, son niños nomás. Y muchas veces cuando le preguntamos a ellos cuál sería la solución, ellos tienen en la punta de la lengua una solución rápida, ágil y efectiva, que a nosotros no se nos ocurre a las personas adultas. Perfecto. Y ellos te solucionan sus cuestiones de la manera más rápida. Entonces, es escucharle a los niños y a las niñas también. Y lo otro es que cada municipio tenga un presupuesto efectivo de acuerdo a la cantidad de niños y niñas que tiene el territorio, porque eso hace que todo este sistema de prevención y de protección pueda funcionar y que tengamos menos casos de violencia y abuso sexual. Aníbal Cabrera, de la organización no gubernamental CEDIA, muchísimas gracias. Gracias. ¿Dónde podemos ver los datos de este trabajo con respecto a las CODENIS que hizo la ONG? Pueden entrar a la página de la CEDIA, cediaobserva.org.pi. Ahí van a encontrar básicamente 3 herramientas. Aparte de la pestaña de publicaciones,
tenemos un índice de desprotección en niñez y adolescencia por departamentos y tenemos un ranking de cuáles son los peores departamentos donde ser niño o niña en este país. Por ejemplo, Boquerón es uno de los peores departamentos donde ser niño, niña en Paraguay. Un niño que hoy nace en Boquerón tiene hasta 5 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años de vida que uno que nace en Asunción. Increíble, increíble este estudio, este trabajo, que ojalá sirva para mejorar las políticas de Estado, tanto nacionales como locales. A la vuelta del corte vamos a hablar de un caso gravísimo de negligencia en el INCAN, el Instituto de Referencia en la Lucha contra el Cáncer. A la vuelta del corte. En las redes fue conocido el caso de una internauta, colega abogada, que estuvo luchando y mucho para conseguir medicamentos para ser tratada o para que se le administre quimioterapia. En el INCAM se logró el objetivo, se consiguieron los medicamentos, pero ¿qué sucedió? Que en el INCAM se procedió de manera inadecuada, por así decirlo, y a ella se le suministró un medicamento 10 veces más incluso de lo que debía habérsele aplicado, o sea, una dosis absolutamente inadecuada. A causa de esto, esta colega hoy día está guardando terapia intensiva ya en un hospital privado y tratando de ver, o sea, los médicos la están tratando de ayudar. Nos acompaña la querida colega, también abogada, Alejandra Peralta, quien fue una de las abogadas que tomó este caso y ayudó a esta colega para enfrentar este tema y que ahora está denunciando también esta situación. Doctora Peralta, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Héctor. Como siempre, un gusto compartir aquí contigo. Doctora, contanos el caso de la colega, por favor, con nombre, danos todos los antecedentes, ¿sí? Sí, yo conocí a Ivana Rolón, es el nombre de la paciente, en diciembre del año pasado, justamente porque en sus redes sociales ella había comentado las gestiones que venía realizando para obtener unos medicamentos para poder realizarse la quimioterapia que necesitaba en su tratamiento contra el cáncer. Ella, a través de un amparo promovido por la Defensoría del Pueblo el año pasado, se consiguió finalmente parte de los medicamentos, pero en ese momento se necesitaba la totalidad y fue ahí que, digamos, hicimos una campaña solidaria para poder ayudarla a esta compatriota y se consiguió la otra mitad, ¿verdad?, de los medicamentos necesarios. Entonces, bueno, y tuvimos ese acercamiento con ella y ahí yo me interioricé también de la enfermedad que padece. Como tantos otros compatriotas, sabes, Héctor, que es una enfermedad sumamente costosa, el cáncer, conseguir medicamentos, a veces no existen, no hay en stock, a veces uno tiene que recurrir por la premura del tiempo, porque cuando hablamos de cáncer, hablamos de que el tiempo vale oro. Entonces uno tiene que recurrir a la ayuda solidaria muchas veces y así fue el caso de Ivana, finalmente se consiguió y ella debía realizarse 4 sesiones de quimioterapia. Y bueno, iba por la segunda un miércoles cuando se realiza toda la segunda dosis. Debían aplicarle, digamos, el frasco de 30 ml. La donación había sido 4 frascos de 50 ml. Ella por cada sesión debía utilizar un frasco para poder utilizar 30 ml, ese frasco de 50. ¿Verdad? Y es así que iba por la segunda sesión de quimioterapia y el jueves, eso fue miércoles, el jueves ella indaba acerca de lo que quedaba de sus medicamentos. Debían quedar 2 frascos todavía, ¿verdad?, porque era el segundo frasco el que debía ser utilizado. Y le dicen que ya no existe. ¿Por qué eso estaba en el INCAM? Estaba en el INCAM porque al momento en que nosotras fuimos a retirar esos medicamentos producto de una donación en diciembre, eso debía refrigerarse,
¿verdad? Y de hecho no se sabía cuándo se iba a obtener la otra mitad que se debía obtener a través del amparo, entonces ella tenía un poco de miedo de tener eso en su casa con los cortes de luz, algo muy Claro. inestable en este país, entonces era más seguro conservarlo refrigerado en la farmacia del INCAN. Entonces ella entrega eso ahí y va para hacerse la segunda quimio. Al día siguiente ella pregunta por el resto de los medicamentos y le dicen que ya no existen, que ya no están. Entonces ella entra en temor, ¿qué sucedió con eso? Y allí ella vuelve a tomar contacto conmigo otra vez, porque habíamos hablado por última vez en diciembre, ¿verdad? Vuelve a tomar contacto conmigo y me dice, doctora, no sé qué pasó con los frascos que habíamos retirado juntas. Y era la totalidad de lo que yo necesitaba, pero ahora me dicen que ya no existe. En un primer momento creímos que o eso se había vendido, o eso se había extraviado, se había robado, algo había sucedido, pero ya no estaba. Y es allí donde ella empieza a indagar, ¿verdad? Y es así como se entera finalmente, a ella le cuenta el equipo médico que en realidad no estaban perdidos los medicamentos, sino que le habían administrado completamente todos los frascos, ¿verdad? Lo que debía administrarse en las otras 2 dosis, se lo habían puesto de una todos juntos. Es De decir, en una. vez de aplicarle 30 ml, se le suministró 150 ml equivalente a los 3 frascos restantes, quintuplicándose de esta manera en lo que ella necesitaba, porque necesitaba solamente 30, ¿verdad? Tratándose de un tratamiento oncológico, esto es tremendamente grave porque no estamos hablando de la sobredosis de un geniolito o de una aspirina o de un ibuprofeno, ¿verdad? Que tal vez podemos administrarle de más a nuestros hijos de vez en cuando. Estamos hablando de la sobredosis 5 veces más de un medicamento oncológico que sabemos que cuando son aplicados atacan no solamente las células cancerígenas, las células malas, sino también las células Claro. buenas. Y esto derivó en que ella tuvo que internarse en un centro especialista privado con todo el costo que eso significa también. Así mismo, Héctor, bueno, ella, por supuesto, en ese momento vuelve otra vez a tomar contacto conmigo, ¿verdad? Y ya en un estado de pánico, como cualquier ciudadano hubiese tenido, ¿verdad? A ella le dicen que esto puede producirle una aplasia severa, ¿verdad? ¿Qué es aplasia? Eso significa la anulación de todas nuestras defensas. Esto generalmente se hace inducido cuando uno debe hacerse un trasplante de médula, por ejemplo. Es ¿verdad? ella, ¿verdad? Exactamente. Sí. Para un trasplante de médula como para anular todo nuestro sistema inmunológico. ¿Verdad? Pero obviamente esto no es lo que se desea para este tratamiento, porque ella debía hacerse una quimioterapia. Hoy día un resfrío a ella la puede llevar. Exactamente. Entonces, incluso al día siguiente, el doctor Rolón estuvo comentando que esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Es un estado sumamente grave y ella fue trasladada, como bien decís, al sanatorio privado La Costa, donde está siendo monitoreada, ¿verdad? Y le dijeron que ella debía permanecer por un tiempo mínimo de un mes para poder depurar todo eso y esperar que el cuerpo reaccione positivamente. Es decir, someten a esta compatriota a que su cuerpo sea el que dé el resultado positivo, ¿verdad? Y eso es algo absolutamente impredecible. Ahora, y también la someten a que su tratamiento oncológico se postergue. Por supuesto, eso digamos desde ya, ¿verdad? Ella tenía calendarizadas las sesiones de quimioterapia, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, las personas que padecieron y que tuvieron un familiar que padeció cáncer saben que el tiempo es oro. Una semana o un mes es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, posponer un tratamiento de quimioterapia, unas sesiones que debía realizarse, ya le faltaban apenas 2 para llegar a su objetivo, a su meta, ¿verdad? Después de haberse realizado ya unas cuantas con anterioridad y de haber ya seguido todo un tratamiento que ella había manifestado durante 2 largos años. Entonces, esto es como tener el punto de llegada allí y que se te interponga algo que no puede pasar como un simple error. Si bien ahora el objetivo es que ella pueda recuperarse de todo esto, desde el punto de vista jurídico, ¿hay algún tipo de escenario para algún planteamiento por resarcimiento, alguna especie de demanda, de denuncia en el ámbito civil? Sí, es súper interesante tu pregunta porque de hecho la vía civil siempre está expedita, siempre está abierta para obtener un resarcimiento por una indemnización por daños y perjuicios. El daño en este caso es tremendo, ¿verdad?
También existe la vía penal por una querella por lesión culposa, pero eso no obsta, Héctor, y esto es muy importante puntualizar, que el Ministerio Público puede de oficio abrir una carpeta para colectar los elementos indiciarios. El código habilita al Ministerio Público a que pueda colectar los elementos sin demora, dice el código. ¿Por qué sin demora? Porque uno no sabe cómo esto puede desencadenarse, ¿verdad? Dios mediante esto tenga un resultado positivo, Ivana se recupere y salga airosa. Pero vamos a suponer otro caso donde tiene una consecuencia fatal. Recién allí el Ministerio Público va a abrir una causa por homicidio culposo, cuando ya se perdió un valioso tiempo de no colectar elementos indiciarios. Cuando a mi entender ya se cometió el hecho de lesión grave. Exacto. Entonces, bueno, la lesión grave exige que exista dolo, pero no se puede descartar que el dolo no existió. De buenas a primeras. ¿Algún escenario jurídico? Entonces, lo lógico sería que el Ministerio Público abra una carpeta de oficio, colecte elementos indiciarios y luego decida qué va a hacer. Si finalmente, producto de eso, se da cuenta el fiscal que esto corresponde a una acción penal privada, pues desestima la causa abierta, ¿verdad? Pero eso no le impide al Ministerio Público a abrir y colectar elementos sin demora que tal vez le puedan servir. Doctora Alejandra Peralta, muchísimas gracias. Este caso que afecta a una querida colega, obviamente el INCAN tiene mucho que decir desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Tiene que aclararse esto de todas las maneras posibles, porque es gravísimo que una conciudadana sea sometida a esta situación por errores humanos. Esperemos que sea algo de culpa, pero la pregunta es, doctora Peralta, ¿después se ocurrió en otros casos? Por eso, un sumario administrativo es lo primero que se tiene que abrir para poder determinar lo que ocurrió en este caso y para, como bien decís, que ningún otro caso vuelva a ocurrir. Doctora Alejandra Peralta, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por acompañar una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.